Días, Daniel, Lautaro Ruiz, Julio Leiva te saludan. ¿Cómo estás? Muy buenos días, compañeros, ¿cómo le va? Acá andamos tratando de llevar a la comunidad en sí, a nuestros oyentes, un poco las novedades que corresponden a la constituyente de reforma de la Constitución Provincial, a la convención, donde ustedes no tienen una participación directa, pero sí están trabajando con diferentes representantes para tratar de imponer o de llevar las peticiones que las comunidades originarias y las comunidades migrantes tienen como expectativa de que se plasme en la Constitución a salir, ¿no? Sí, sí. Bueno, déjeme decirle primero, antes que nada, gracias por el espacio, nuevamente, compañeros. Bueno, comentar un poquito cómo viene la cosa. Hay mucha rosca política dando vuelta, la verdad, y está jodida la mano, y ojalá que el diablo no ponga la cola, ¿viste? Pero la Comisión de Derecho y Garantía pasó a un cuarto de medio hasta el martes 19 para hacer sus dictámenes definitivos. ¿Por qué digo rosca política? Hay muchos, son muy rosqueros. ¿Por qué lo digo así? Porque la verdad es que no hay decisiones muy claras de parte de ellos, que sí, que no, que sí, que acordamos, que no acordamos, y la verdad a esta altura decimos, seguimos diciendo que los convencionales están demasiado verdes la mayoría. Claro. Unidos intenta imponer su mayoría e intenta aprobar un proyecto del radicalismo en derechos y garantías. ¿Qué dice ese proyecto? Habla de reconocer las desigualdades estructurales, que no está mal, pero no es lo mismo reconocer una persistencia que una preexistencia. La preexistencia también es reconocerlo, pero la pregunta sería, ¿qué medida de acción positiva usás para reconocer la preexistencia de los pueblos? Uh-huh. ¿Qué medida usás? La verdad, si no lo sabés, es algo folclórico nada más. Por eso nuestro proyecto de comunidades constituyentes santafesinas envuelve a la comunidad migrante, a la comunidad afro-santafesina, a la comunidad campesina y a la comunidad indígena a la cual nosotros pertenecemos. Uh-huh. Lo que planteamos en ese proyecto, nosotros es reconocer que la provincia reconozca la preexistencia y la persistencia de los pueblos nombrados en este proyecto. Uh-huh. Bien. Y quiero contar algo más. Sí, sí. En Derecho y Garantía entró solamente un artículo en otro proyecto. Uno. Uh-huh. Los otros dos no entraron. Como por ejemplo el artículo 2, que era que se reconozca a los pueblos indígenas migrantes y a los pueblos indígenas en especial como primeros guardadores de la naturaleza. Ese no entró. Ni siquiera entró en las bancas reservadas. Y la verdad, le digo, compañeros, que es demasiada distorsión histórica, negacionismo histórico, negacionismo político, mejor dicho, y es lamentable todo esto. Uh-huh. Es lamentable porque unido, por eso dije, ojalá que el diablo nos ponga la cola, porque si el diablo pone la cola habría que cortarla, sí o sí, porque es muy lamentable lo que está sucediendo con estos rosqueros, lo que llamamos nosotros, son muy rosqueros los convencionales. Uh-huh. En resumen, eso es lo que está pasando hasta el momento. Bien. Daniel, ¿qué tal? Lautaro te saluda, te escuchaba atentamente y sí me surge preguntarte de este proyecto, de estos artículos que llevaron para que se debatan en la Constitución. Bien mencionabas que de 3 artículos que habían logrado introducir, bueno, como que uno pasó a una instancia de debate más formal, si no entendí mal. Y sí, consultarte de este proyecto que presentaron, cómo vamos a suponer la mejor, ¿no? Y que el proyecto completo forma parte de una nueva constitución. ¿De qué forma ustedes imaginan o tienen pensado, planificado que esos artículos que presentaron sean llevados a cabo de una manera efectiva desde el Estado con una nueva constitución? Lo que esperamos, todavía no está nada cerrado.
Todavía no está nada cerrado, tenemos que hacer lobby, nuevamente sí o sí. Como dije, entró en discusión o en debate el primer artículo nada más, donde se habla de la autonomía relativa y el reconocimiento de la preexistencia y persistencia de los pueblos indígenas afro, santafesina y comunidades migrantes. Pero lo que nosotros deseábamos, que lo vamos a seguir trabajando para que eso se pueda lograr, es que los pueblos indígenas, el segundo artículo que nosotros metimos en el proyecto, puedan ser los primeros guardadores de la naturaleza. Porque los pueblos indígenas son los que realmente cuidan la naturaleza. No tienes intereses económicos como muchos, por ejemplo, del río Paraná, como muchas empresas con el río Paraná. No hay intereses económicos en el medio. Está la isla de los Mástiles, por ejemplo. Hay un conflicto con la comunidad de Baigorria. La verdad que es todo negocio inmobiliario. Y eso no puede pasar. Por eso consideramos que el proyecto nuestro realmente representa al cuidado de la naturaleza y vamos a pelear para que eso se pueda introducir al menos. Lo de la banca reservada, bueno, veremos qué pasa, pero hay una brecha cultural que no podemos cerrar, no podemos terminar. Sí. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, de alguna manera sí. Yo también lo que estoy viendo, Daniel, es que hay una testimonial de los derechos que se le reconocen a las comunidades originarias, inmigrantes, que después no se plasman en el acceso a esos derechos. Entonces, es como que yo me porto bien diciéndote que vos en realidad sí tenés esos derechos, pero después no tenés forma de acceder a esos derechos si no hay una profundización de la democracia donde la integración de los pueblos migrantes y los pueblos preexistentes y persistentes, digamos, porque para que la sociedad entienda, o para que nuestros oyentes lo entiendan, preexistente es que existían antes de la construcción del Estado provincial, el Estado nacional, y persistente es que todavía existen ahí y tienen sus derechos por reivindicar. Yo no veo en estas instancias, pero, a ver, tomo el caso de ustedes, pero podemos tomar muchos casos. El hecho de los niños y adolescentes, los ancianos, los discapacitados, estamos viendo que en el clima de época todo el mundo testimonia los derechos, pero no hay acceso efectivo a esos derechos. ¿Cómo lo ven ustedes? Que eso, como dije, es algo folclórico nada más, son cantos de sirena, ¿no? Son cantos de sirena. Son folclóricos, pero no acciones. Son cantos folclóricos, pero no acciones. O claro. Cantos de sirena. Cantos de sirena que nos llevan a la perdición. Claro. ¿No? Si conocemos la historia de los cantos de sirena que llamaban a los marineros para que después los maten. Sí. Literal, ¿no? O sea, metafóricamente hablando, ¿no? Sí. ¿Cuál sería el camino que ustedes pretenden proponer para poder lograr el acceso efectivo a esos derechos? Nosotros vamos a seguir, vamos a hacer lobbies, en la comisión redactora, y ahí veremos qué pasa. Pero seguimos en diálogo con los convencionales, con Osvaldo Sosa, con Karen Cruz, de Frente Esperanza, pero la cosa está con la convencional de Unido, Victoria Tejeda. Ahí está el tema. Ahí está, porque nosotros tenemos, dentro de la Comisión de Derecho y Garantía, tenemos 6 votos. Nos faltan 2. Claro. Para obtener el dictamen de mayoría. Después el pleno es otra cosa, otro diálogo. Pero vamos a seguir dialogando con ellos para tratar de llegar a un acuerdo. Y realmente, pero tenemos que imponer, no, mejor dicho, construir un sistema de igualdad. Sí o sí. O sea, Victoria Tejeda es la ministra de Desarrollo Social de la provincia, ¿no? Sí, la misma. La misma, digo. La misma. Para entender que hay una continuidad de relación entre las poblaciones originarias inmigrantes con ellos o con sus funcionarios, esto se va a manifestar en diferentes ámbitos, no solamente en la constitucional, en la convención constituyente, sino también en la vida cotidiana con la que ustedes tienen relación con la ministra, con su funcionario, ¿no? Sí, claro, por eso te digo.
nosotros, a ver, vamos a seguir dialogando porque no hay confrontar acá. Acá tenemos que acordar. Y sí, uno pretende que así sea. Y bueno, por eso dije que si el diablo mete la cola, bueno... Lo que pasa que, Dani, lo que pasa que el diálogo, según nosotros lo entendemos, es bidireccional, no es unidireccional, no es que uno dice y el otro escucha y se terminó ahí. Me parece que de alguna manera aquellos que han sido electos constituyentes o convencionales constituyentes deberían tener una amplitud de escucha y recepcionar la demanda de la sociedad, ya que no le dieron participación dentro a los diferentes ámbitos que van más allá de los partidos políticos. Entienden que la Constitución la realizan los partidos según el gobernador y no las personas o los representantes de la sociedad civil. Bueno, deberían tener una escucha más amplia, deberían tener una horizontalidad de criterio y empezar a integrar conceptos como los que ustedes están planteando, pero que hay otros también en danza que se sienten ajenos a esta Constitución, que realmente todos pretendemos que sea el nuevo contrato social para toda la comunidad santafesina, pero que no lo estamos viendo. No lo estamos viendo. Sí, concuerdo. La verdad que quedó demostrado en las audiencias públicas que la gente quiso participar. La verdad, ojalá que las autonomías municipales, en particular Rosario, sean realmente los vecinos de la ciudad quien redacten las cartas magnas de los municipios y comunas. Porque particularmente los concejales no fueron elegidos para redactar la carta magna. Lo mismo tenía que haber pasado con los convencionales electos de la provincia de Santa Fe. Sí, que terminaron siendo funcionarios o representantes legislativos y no genuinos representantes de la comunidad, ¿no? Exacto. La verdad que eso, ojalá que dentro de las autonomías municipios y comunas eso pueda cambiar y que realmente sea la gente la que redacte las cartas magnas de los municipios y comunas. Porque si no pasa esto. Bueno, yo te escucho, no te escucho, o sea, yo hablo, vos me escuchás y listo, o sea, yo lo escribo. Sí. O vos, los famosos, sí. José, yo te lo explico, ¿viste? Te explican qué es lo posible y no escuchan qué es lo que se necesita. Gran problema. No, tal cual. Gran problema. Tal cual. Y tal cual, y eso también, nosotros también se lo tenemos que decir respetuosamente con aquellos convencionales que tenemos más afinidad, porque también ellos... Pero no pasa por la afinidad, sino por la representatividad, Dani. Exactamente. Para nosotros no pasa por la afinidad. Pueden ser muy buenas personas, pero no están de alguna manera generando la genuina representatividad que necesitaría este contrato social, nuevo contrato social para todos los santafesinos y santafesinas. El dictamen por mayoría o no. Vamos a ver qué pasa. Esperemos eso y cualquier novedad estamos atentos, Daniel. Muchísimas gracias, Julio y Lautaro, por el espacio. Al contrario. Daniel Naporici, de Comunidades Constituyentes, pasaba por Vox Populi. Tejedora es la distancia y teje ponchos de olvido. Cada listón con un nombre de aquellos que ya se han ido.